Vamos a hablar de filosofía con Luis Christopher, aquí presente, mi nieto. Vamos a hablar de un autor que es interesantísimo y que es fundamental, Santo Tomás de Aquino. Era un hombre alto, muy robusto, muy gordo. Era fuerte también. Muy fuerte. Era el tercer hijo varón de una familia muy poderosa. Tenía un gran futuro para la familia. Como el mayor estaba dedicado a las armas y el segundo a los negocios, ellos querían que hiciera una carrera religiosa política, porque pensaban que podían tener ahí en ciernes, en potencia, a un obispo, a un arzobispo, a un cardenal O a un papa. o hasta un papa, porque la familia tenía mucho dinero y muchas relaciones sociales. Así que se les haría mucho más fácil poner a su hijo en un lugar alto. Así es. Entonces, ellos tenían relaciones con los Hohenzollern, que era la familia de nobles alemanes, que estaban construyendo en esa época el Estado alemán, aún no estaba hecho. Tenían relaciones también con un tío de ellos, que era abad de Monte Cassino. Abad es un funcionario religioso que es la máxima jerarquía en un convento. Estos eran los monjes del monacato occidental, distinto del monacato oriental, que era más contemplativo, y el monacato occidental era más activo. Pero cuando Tomás les planteó que quería ser monje mendicante, ¿qué es eso? Un monje mendicante es un monje, como su propio nombre dice, que va de casa en casa o estando en un lugar pidiendo dinero. Y entonces les parecía Algo no. que eso no servía. No, que no era. Pero a él le gustaba porque esa en la orden de los montes, los monjes dominicos, eran famosos porque eran los predicadores, así se llama también, orden de predicadores. Los preparaban para ser muy brillantes, para argumentar y para mostrar la solidez de la religión. La familia se opuso y lo encerraron en la biblioteca del palacio. Y lo encerraron con una mujer bastante guapa, con ropas muy provocativas, y los encerraron ahí solos. ¿Para qué? Para que cayera en la tentación su hijo y tuviera que dejar eso. Los hermanos y la mamá estaban oyendo en la puerta de la biblioteca. Y de hecho la escucharon gritar y decían, bien, está saliendo bien el pan. Y cada vez la escuchaban gritar más y más, hasta que llegó un punto en el que ya no parecían normales sus gritos y terminaron irrumpiendo en el lugar. ¿Y qué pasó? Y encontraron a Santo Tomás con un leño con fuego prendido, dejándola encerrada en una esquina a la mujer, que se había notado que ella se había intentado desvestir, pero Santo Tomás le impidió eso, amenazándola con el leño, con el fuego. Y así vieron que era muy consciente. Es algo que a lo mejor tu abuelito hubiera hecho también, seguramente. No te rías, ¿qué pasó? Claro que sí. Cualquiera de los que me está escuchando, de los que fueron mis alumnos, cualquiera de ellos hubiera hecho exactamente lo mismo para defender su honra. Pero acuérdense todos que el leño se acaba y se acaba quemando uno y lo suelta, entonces uno queda inerme ya. Santo Tomás insistió en su voluntad de ser monje dominico, y las hermanas lo ayudaron. ¿Cómo lo ayudaron? Agarraron varias sábanas y las ataron de una manera dura para formar una cuerda, y por donde Santo Tomás logró salir de su hogar. Logró hacerse dominico y luego fue a una universidad muy famosa en esa época, todavía existe y es muy buena. Se llama la Universidad de Colonia. Es de las mejores universidades de Alemania. Y ahí conoció a un hombre brillantísimo, a un supermaestro, Alberto el Magno, le van a decir el Magno,
doctor admirabilis, una gran cabeza que tenía muchos saberes enciclopédicos en él. Él le puso un apodo, aunque decía que se lo habían puesto otros. ¿Qué apodo era? Era el buey silencioso. Un buey es un toro manso, que no es de lidia, que no es de ataque, que es para cargar cosas, es corpulento y callado. Dice él un día, le llaman el buey silencioso. Porque un día, pero un día, sus mugidos harán retumbar, despertar el mundo. Perfecto, así fue. Santo Tomás tiene varias obras. Una que le encargó un amigo de él que lo quería mucho, llamado Raimundo de Peñafort. Había muchas herejías, muchas desviaciones de la ortodoxia, que se considera orto, lo correcto, doxa, la opinión. Había muchas herejías, había muchas divisiones, había muchas... Entonces, ortodoxia significaría la opinión correcta. Para ellos, para que la sostiene, claro que sí. Sí. Y él hizo una, se llamaba, una obra donde estaban recopiladas todas las desviaciones que había. Fue una cosa impresionante. Le dijo Raimundo, ahora hazme una más chiquita, pues ya lo quería, pero él se metió a todas las que veían desviaciones desde el origen de los apóstoles, de todo lo que hubo así, todos los evangelios diferentes, evangelios canónicos y desviaciones a partir de ellos, o evangelios apócrifos, o otro tipo de evangelios gnósticos que dían pie a ciertas desviaciones. Santo Tomás hace otro libro excelente que deberían leer los políticos. Curiosamente, Santo Tomás de Aquino es el santo de los políticos. Curiosamente, yo nunca he encontrado de la verdad. Y conozco muchos políticos, algunos muy brillantes. Creo que no he encontrado ninguno que haya leído ni de lejos a Santo Tomás. Ese libro se llama Comentarios a Política de Aristóteles. Fíjate lo que dice. Dice que es la ciencia más noble de todas, la política. Porque hay que ver la acción de los políticos. Hay que ver las acciones del gobierno. Ver cómo se manifiestan en prosperidad para el pueblo. Qué interesante. Sí. Vamos a comentar luego eso más. Luego en la siguiente clase, por ejemplo. Sí, pero ahorita vamos a hablar de la Summa Teológica, su obra máxima, que quedó inconclusa porque sintió la presencia de algo que él parecía, que él conjeturaba que era Dios, pero no lo alcanza a ver, no lo ve. Por eso habla Dios invisible, habla deidad que no veo, deidad oculta, así le dice, se refiere a él. Él lo está diciendo que lo vio, que sintió alguna presencia cercana de él, en él, y ya no quiso hacer nada ni escribir nada. Las 5 razones son para mí fundamentales porque ahorita estamos oyendo que los científicos están apostando casi todos por la teoría del Big Bang. ¿Sí? Todo el universo, todo lo que existe, todo. El universo visible, lumínico, la materia lumínica, la materia oscura, la energía oscura, que juntas son como el 87 o 90% de todo el universo. Lo que vemos que es inmenso es menos de 1%. Todo esto estuvo en un punto, se me hace increíble. Y que luego explotó. Y desde ahí se ha ido separando y se sigue separando. Esa teoría luego explico por qué yo siento que es absolutamente absurda. Santo Tomás se llaman las 5 razones para la existencia de Dios. Cuando yo era ateo, soy creyente, las leí, se me hicieron impresionantes. Simplemente no las podía rebatir, simplemente no. La primera razón, la toma de Aristóteles, la toma de la metafísica de Aristóteles. Es el potencia y acto.
Todos los seres estamos en posibilidades de desarrollarnos, todos. Escuché sobre eso, sobre que la potencia y acto significa que, por ejemplo, nosotros venimos de una potencia que nos dan nuestros padres, nuestros hermanos o nuestros tíos, y así sucesivamente sus padres, así nos van dando la potencia para seguir, pero siguiendo esa lógica no podría ser infinito, tuvo que haber al menos un ser, el cual fue el que dio la potencia original a todos. Que Eso dice Tomás de Aquino, exactamente. Tenemos que suponer que necesariamente tiene que existir un ser que no deba su origen, su desarrollo a ningún otro ser. Que haya impulsado a todos. Que él sea el punto de sí mismo y que además sea el punto de partida del movimiento, del acto a la potencia de todos los seres del mundo. Y ese ser es Dios. Sí. La primera razón. La segunda razón, la causa eficiente. Yo vengo de mi papá y mi mamá, Sí. que me hicieron después de 9 años de casados. Nací en Viernes Santo. Tengo actualmente 78 años. Pero a mi papá lo hizo su papá y su mamá. Mi mamá igual y así. Pero una pregunta. Tenemos que suponer, sí, como tú le estabas diciendo, que hubo un ser el cual generó a la primera pareja, que fue la que la primera pareja que nos terminó descendiendo a nosotros, porque sería imposible prácticamente que simplemente haya surgido de la nada la humanidad. Algo lo debía haber creado. algo que no es humano. Tenemos algo de él nosotros. Algo. Algo de él. Es imagen y semejanza. No somos iguales. Tenemos algún rasgo de Dios y en la forma en que nosotros mejoremos en nuestras vidas con disciplina, con trabajo, con esfuerzo y a veces con infinita alegría, vamos acercándonos a ser Él sin ser nunca. Porque sería imposible llegar a ese tal grado de perfección. Perfecto. La tercera razón la toma de un filósofo árabe llamado Avicena, que era también médico. Los filósofos árabes y judíos de esa época que viven en el Andalus, es un lugar que está en España, que está en el centro de España. Ahí, por un tiempo muy breve, coexistieron judíos, árabes y cristianos, todos. Se llamó Al-Ándalus. Avicena habla del ser necesario y los seres contingentes. Todos los seres son contingentes. Yo, algunos me quieren, para algunos soy importante, para algunos valgo algo, represento algo. Y para otros no eres nada. Pero para otros no soy nada. Pero si yo falto, el mundo sigue. Igual. Se van a sufrir algún rato los que me quieran realmente, las que me quieran. Como por ejemplo, podríamos poner el ejemplo de algún presidente importante. O sea, si desaparece, sí, dolería un par de años, pero después de ese tiempo seguirá el mundo. Seguiría. Así es. Este es el ser contingente. Él dice, tiene que haber un ser necesario. ¿Qué es un ser necesario? Un ser que literalmente sin él no podremos vivir. Exactamente. Y este ser para Santo Tomás es esa deidad oscura que no ve, Dios. Que no conoce, que nomás siente su presencia, pero no cree que sea presencia en toda su esplendencia, en toda su brillantez, en toda su magnificencia. Lo vibra, lo sospecha nada más. Esta es la tercera razón. Una de Aristóteles, la segunda también de Aristóteles, la tercera de Avicena y la cuarta es de Platón, un filósofo griego también. Platón habla de los seres que viven en un mundo de las formas perfectas, de donde viene todo, dice él. Dice que por perfecto que veamos un ser, hombre, mujer, etc., en belleza, en talento, en inteligencia, siempre va escarbándole y buscándole otro u otra igual, más, mucho mejor que él. Tenemos que suponer
Ahora va hacia arriba, no va hacia abajo, no va hacia atrás, va hacia adelante. Que tiene que haber un ser que sea culmen. Culmen es que no haya más, que sea perfecto entre los perfectos y que Él, con su perfección, haga que todos queramos y debemos intentar ser como Él. Dime. De hecho, hablando sobre el tema de la perfección, últimamente se ha estado volviendo muy normal lo de ser perfecto. Porque, por ejemplo, podemos decir, tal persona es perfecta, pero luego de un tiempo podemos decir, no, esta es la verdadera perfecta, porque un verdadero ser perfecto nunca cambiaría, siempre sería el mismo ser, el perfecto. No podríamos decir que va cambiando, no, siempre debe ser uno, y ese sería Dios. Es lo que Él concluye. Tiene que haber un ser. Y aquí repite, Aristóteles dice que Dios nos mueve como el deseo a los amantes. Inmóvil nos mueve a todas las criaturas. Todos quieren, algunos no quieren, quieren ser como Él. Y avanzan hacia Él de una forma como puede cada uno de sus seres. La quinta razón es de Él. Dice, este universo es gigantesco, es enorme, es grandísimo. Todavía no sabía que había materia oscura, que es más que la lumínica, y menos se sabía que hay energía oscura que existe. Son como las cadenas, los cables, los mecates que amarran la realidad. No lo vemos, pero existe, estamos entre ella, sin poderla ver. Esto es imposible que esté por el puro azar. Esto tiene un orden y hay un desorden. Hay unas cosas que están súper ordenadas o creemos que están ordenadas. Y luego ese orden se interrumpe a veces. ¿Quién ordena todo ese universo tan complejo? Dios. ¿Por qué? Porque ahora sabemos que hay necesidad, probabilidad y realidad. Hay causa y efecto. Hay cosas que pasan porque más o menos podemos explicar por qué pasaron. Esto pasó por esto. Punto. Sí, por ejemplo, la copa se caiga podría ser por el viento, porque alguien la empujó, por ejemplo. Claro, claro que sí. Hasta en lo social. Hay un descontento en la colonia Pues, cuando empieza Hidalgo, porque antes hubo intentos de reformas que fueran a hacer la vida más asequible a los colonos de aquí. Las intentaron Talamantes y Primo de Verdad y Ramos. Pero hubo un golpe de Estado de los españoles más difíciles, más complicados, más cerrados, más obcecados. Y mataron a Primo de Verdad en la cárcel del arzobispado y dejaron que se muriera en San Juan de Ulúa al peruano Talamantes. Eso precipitó las cosas, definitivamente. Entonces, hay necesidad y hay probabilidad y hay realidad. Hay causa y efecto, repito. Hay cosas que pasan porque tenían que pasar. Y hay cosas que no sabemos por qué pasaron. No sabemos si vuelven a pasar. Hay casualidad. Hay, ya esto científicamente lo dijo Heisenberg. Hay un principio de incertidumbre. Y hay, lo dijo Chadwick, otro físico nuclear, igual que Heisenberg, hay principio del error. En un laboratorio, verificando una ley, haciendo todas las reglas, siguiéndolas todas a pie juntillas, siempre habrá un error que no podemos evitar y que no podemos predecir cuál será, pero va a haber una equivocación. Eso es parte de Tomás de Aquino. Él de aquí saca sus 5 leyes. Ley eterna es la forma en que Dios gobierna el universo.
Estamos rascándole a un elefante, tocamos con un dedo y queremos conocer todo el elefante. Pues no, falta mucho, pero ahí vamos. Esa es la ley eterna. Hay una ley natural que vemos el comportamiento en los seres, en todos los seres vivos. Comportamiento que estamos alterando nosotros con nuestras locuras. Por eso ocurren cosas como el ciclón de Acapulco. No fue falta de predicción. Es que los océanos están sobrecalentados. El agua está muy caliente y el agua muy caliente acelera los huracanes. Lo hace que pasen de tormenta a huracán 1, 2, 3, 4, 5 en un segundo. Y eso lo hace muy complicado para que la gente que vive en lugares expuestos, porque tiene casitas mal hechas, endebles, eso hace que sea muy complicado ayudarse. La ley natural es el mundo como se gobierna la tierra, cómo se mueve el mundo mineral, cómo se mueve el mundo vegetal, cómo se mueve el mundo animal. Los protistas, los moneras, los hongos, ahí está. Y a veces sacamos consecuencias de eso para nuestro comportamiento. A veces no debe ser eso. Porque nosotros debemos tener otro comportamiento que tiene que arrancar de la moral y ascender a la ética, a la axiología, a la etología, a la deontología. Debemos hacer las cosas lo mejor que podamos, cada vez, y aspirar a hacerlas cada vez mejor, para este mundo hacerlo cada vez mejor. La ley positiva, dice, es la ley de los diferentes países, que tiene variantes, que tiene cambios. Como por ejemplo, aquí en México no están las mismas leyes, sí, habrá leyes parecidas, pero habrán algunas que no existan o que no tengamos, que por ejemplo, no sé, Alemania, por ejemplo, las leyes cambian o varían dependiendo del país. Mira, China. En China, cualquier cosa de narcotráfico, pena de muerte. Punto. O también, por ejemplo, simplemente tener un paquete de droga, pena de muerte. Porque allá en China se ejecuta, para ellos la manera de solucionar los problemas no es cárcel, sino es pena de muerte. Solamente cárcel cuando no es tan grave. Y aquí, en cambio, tenemos una serie de jueces. Ojalá tú vayas a ser juez o uno juez de esos. Los que tenemos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en los tribunales de los estados, de todos lados. Tenemos miles, creo que millones de gentes en la cárcel sin juicio. Todavía ni siquiera les incoan por qué van a ser castigados. O también sí le hicieron juicio, pero por ser sobornados prefirieron llevarlo a la cárcel antes que dar un juicio justo. A veces sí. Tenemos unos jueces muy bien pagados, los magistrados mejor pagados del mundo, los más caros. Tienen una garantía de riesgo, porque hay mucha criminalidad. No más que me digan cuántos criminales, cuántos narcotraficantes tienen los magistrados en la cárcel, que me enseñen. El general de la defensa, el almirante de marina y el jefe de la Guardia Civil lo dicen a cada rato. Esto parece puerta giratoria. Más tardamos en meterlos que ya están afuera. Pues, yo todavía no salía de la cárcel, acaba de llegar y ya estaba afuera. Y le regresaron lo que le habíamos decomisado, que es que era de él. Por eso ahora, sí, pero es de él. Punto y se lo daban. En fin, esas son las leyes que tanto Tomás toma muy en cuenta. Y él le llama ley divina a los milagros. Que sigue diciendo que sí hay milagros, pero que deben estudiarse con mucho detenimiento y con mucha frialdad. Muchas gracias, Luis, por todo.